El 22 de enero del 2006, el presidente Evo Morales asume la conducción del Estado con un aditamento especial, la representatividad de naciones y pueblos indígenas originario campesinas. El 22 de enero del 2010 se instituye el Estado plurinacional de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Tras estos años, ¿cuál es la evaluación? Le pasamos esta pregunta al momento de saludarle a don Gamal Serján, quien es exasambleísta constituyente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Vane, muy buenos días. Wilson, muy buenos días. Un cordial saludo a la audiencia de Telemañana. Efectivamente, yo no sé si muchos se acuerdan, pero cuando yo era muy niño había una serie que se llamaba 8 son suficientes. 8 años de gobierno ya son suficientes de Evo Morales, y lo cierto es que más allá del cambio de nombre de República, Estado Plurinacional, a pesar de que en la Constitución, en el artículo 11, establece que seguimos siendo una república, lo único que ha cambiado es la oligarquía que hoy se beneficia del Estado. Tenemos una oligarquía cocalera, que es la que recibe todos los beneficios y a la cual don Evo Morales le rinde cuentas cada fin de año. Por eso es que yo sostengo desde hace mucho tiempo que Evo Morales no es presidente de los bolivianos, sino es simplemente presidente de los cocaleros. Así que usó a la Asamblea Constituyente como una reivindicación que tenía todo el pueblo boliviano, porque efectivamente la mayoría de los bolivianos queríamos que hubiera un cambio en el ámbito político, y lo cierto es que se ha instrumentalizado simplemente la Constitución Política del Estado para perpetuarse en el poder siguiendo la receta chavista que también se sigue implementando en otros países, ¿no? Ahora, la Constitución, la Carta Magna, la nueva Constitución, ¿se cumple o no se cumple? Ahí, como originalmente se la concibió, se la redactó, hay puntos que, digamos, faltan todavía complementar en cuanto a la Constitución Política del Estado, Yamal. A ver, si hacemos una comparación entre la vieja y la nueva Constitución, Wilson, digamos que uno de los cambios trascendentales entre la vieja y la nueva Constitución es que antes en la vieja Constitución el catálogo de derechos estaba solamente en un artículo. Hoy tenemos todo un capítulo desarrollado y, dicho sea de paso, esa comisión fue la única comisión que estaba a cargo de la oposición. El segundo cambio trascendental entre la vieja y la nueva Constitución es que, por lo menos en términos constitucionales, hemos dejado de ser un Estado centralista y hemos pasado a ser un Estado autonómico. Pero lo cierto, Wilson, es que Evo Morales le mete nomás y ahora tiene a sus magistrados, que son abogados, que arreglan todas las cosas. Y la mayor demostración de lo que estoy diciendo es que Evo Morales, en contra de lo que dice la propia Constitución y en contra de un video que inclusive lo hemos pasado aquí mismo, donde él decía que renunciaba a una segunda reelección porque no era ambicioso, porque no tenía intereses, violando la propia Constitución, es que pretende ir a un tercer mandato. Entonces, la mayor demostración, si un tema tan central como es el tema de la limitación de los mandatos que establece la Constitución, el presidente no le hace caso a la Constitución, entonces es una clara instigación a que todo el resto de los servidores públicos no cumplan la Constitución. De hecho, para dar otro ejemplo emblemático, la propia Constitución establece que se presume la inocencia de cualquier persona que se le acuse de cualquier delito. Pero lo cierto es que en Bolivia primero te encierran y después tienes que defenderte. O sea, entonces está absolutamente claro que no se cumple la Constitución. Gracias a que no se cumple la Constitución con leyes amañadas, es que se han destituido a muchas autoridades, tanto departamentales como municipales, violando la propia Constitución. Entonces está absolutamente claro que la Constitución simplemente, o la Asamblea Constituyente fue simplemente un eslogan, una cortina de humo que utilizó el presidente Morales, porque les preguntaremos, por ejemplo, a los indígenas, que el presidente tanto se llena la boca del Estado plurinacional. ¿Qué tiene Bolivia de plurinacional en términos reales? En el único ámbito donde lo plurinacional se expresa, Wilson,
es en el ámbito de las autonomías, porque es el único lugar donde los pueblos indígenas, solo por el hecho de ser pueblos indígenas, tienen representación directa en los consejos municipales o en las asambleas legislativas departamentales. Es decir, lo plurinacional solo existe, irónicamente, en la autonomía, cuando todos sabemos que la autonomía no era precisamente parte de la agenda del movimiento al socialismo, y está absolutamente claro que para un partido como el movimiento al socialismo, la autonomía, que significa desconcentración de poder, desconcentración de recursos, no está en su agenda porque pretenden ser un partido único. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer cuando se escucha, por ejemplo, desde la oposición en más de una ocasión, no solamente de la persecución política que se estaría ejerciendo, vulnerando sus derechos que están avalados en la actual Constitución Política del Estado? En muchas ocasiones hemos escuchado procesos por inconstitucionalidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aquello? Pero sobre todo, ¿qué es lo que se puede hacer ante este tipo de situaciones? A ver, lo que tenemos que hacer los bolivianos está claro, es cambiar de gobierno. O sea, mientras tengamos este gobierno, Vania, no se va a respetar la Constitución ni se van a respetar nuestros derechos. Prueba de lo que te estoy diciendo es el fin de semana. Por primera vez en la historia de este país, esto no se había visto ni siquiera en las dictaduras, la policía ha tomado las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es decir, la máxima instancia de resguardo de nuestros derechos humanos ha sido tomada por la policía por instrucción de Evo Morales. Días atrás, por un conflicto en el CONAMAC, afines al gobierno de Evo Morales, resulta que toman las oficinas del CONAMAC. Nos regresaremos un poquito más, hace unos 2 años atrás, cuando se había visto que un gobierno reprima a indígenas. Nunca en la historia de este país se ha visto que un gobierno reprima a indígenas. ¿Quién lo ha hecho? Evo Morales. Eso desnuda lo que yo siempre he dicho, que Evo Morales es el avatar chuto. Es decir, él siempre se ha querido presentar ante el mundo como el gran defensor de los indígenas y el gran defensor de la madre tierra, cuando en realidad él, como lo dijo en una entrevista en CNN, él simplemente es un dirigente sindical, lamentablemente, de un sector que le hace muchísimo daño al país, que es el sector de los cocaleros, porque hay que decirlo con propiedad, la coca del Chapare se utiliza exclusivamente para la producción de cocaína. Es decir, lo único que hemos logrado industrializar en este país es la coca en cocaína, que destruye a las familias bolivianas, que genera la violencia que tenemos hoy en el país. Entonces, ese es el escenario en el cual estamos. ¿Cuándo va a cambiar la justicia en el país? Solamente cuando cambiemos de gobierno. ¿Por qué? Porque la justicia hoy en este momento está absolutamente sometida a los designios del emperador Juan Evo Morales Ayala. ¿Qué hay para celebrar, para festejar el 22 de enero como Día del Estado Plurinacional? Yo creo que no tenemos nada que celebrar. O sea, lo que tendríamos que preguntarnos es, a ver, este gobierno ha manejado más de 6 veces la cantidad de recursos que han manejado los otros gobiernos. Cerca a 120.000 millones de dólares, 120.000 millones de dólares. Seguramente esa cifra no nos entra en la cabeza, mi querido Wilson. Yo les pregunto a los bolivianos, ¿en algo ha mejorado nuestra calidad de vida durante estos últimos 8 años? Bueno, seguramente para los masistas, seguramente para los que son parte del yunquerío que existe alrededor de Evo Morales. Ellos son los que seguramente tienen algo que celebrar, o los cocaleros, que son los que tienen dominio en este país, que se han convertido en la nueva oligarquía. Pero en términos generales, el pueblo boliviano yo creo que no tiene absolutamente nada que celebrar. Muchísimas gracias, Gamal, por haber estado con nosotros. Continuamos con más en su revista.